¿Estás listo para escuchar lo que los escépticos no quieren que sepas? Este vídeo no es para los que necesitan negar sin investigar. No es para los que prefieren la comodidad de la duda vacía. Este vídeo es para los que buscan la verdad, aunque contradiga todo lo que les han dicho los nuevos profetas del ateísmo moderno. Hoy vamos a demoler uno de los mitos más repetidos de nuestro tiempo, la idea de que Jesús nunca existió. Y vamos a hacerlo con algo que los negacionistas odian: evidencias, documentos, pruebas arqueológicas y testimonios que han sobrevivido 2000 años de historia. No es una cuestión de fe, es una cuestión de hechos. Y los hechos son tercos, muy tercos. Durante décadas he viajado por el mundo, he tocado las piedras de Jerusalén, he caminado por los lugares donde pisó aquel hombre extraordinario, he entrevistado a arqueólogos, historiadores, expertos en manuscritos antiguos. Y lo que he encontrado no es un vacío, no es silencio, no es ausencia de pruebas. Lo que he encontrado es exactamente lo contrario, una avalancha de evidencias que los negacionistas prefieren ignorar porque no encajan en su narrativa. Y aquí viene lo que muchos no esperan escuchar. 3 pruebas, solo 3, pero tan contundentes que después de conocerlas no podrás seguir repitiendo el mantra de que Jesús fue un mito. 3 argumentos que desarman por completo la tesis de la inexistencia. Prepárate, porque cuando termine este vídeo vas a entender por qué la negación de Jesús no es ciencia. Es ideología disfrazada de escepticismo. Vivimos en una época extraña. Una época en la que se acepta sin pestañear la existencia de personajes históricos de los que apenas tenemos un par de líneas escritas siglos después de su muerte, pero se cuestiona obsesivamente la existencia de un hombre del que tenemos más documentación que de la mayoría de figuras de la antigüedad. Y eso no es casualidad. Hay algo en Jesús que incomoda, que perturba, que obliga a tomar posición. Por eso algunos prefieren eliminarlo de la historia antes que enfrentarse a lo que representa. Pero la historia no funciona así. La historia se construye con evidencias, con fuentes, con análisis crítico. Y cuando aplicas esos criterios a Jesús de Nazaret, lo que encuentras no es un fantasma, no es una invención tardía, no es un personaje de ficción creado por una secta marginal. Lo que encuentras es uno de los personajes mejor documentados de toda la antigüedad clásica. Y aquí es donde empieza nuestra investigación. Porque antes de hablar de las 3 pruebas hay que entender algo fundamental. Los que niegan la existencia de Jesús no son historiadores serios. Son, en su mayoría, divulgadores de Internet, escritores de bestsellers, sensacionalistas, personas que nunca han pisado un archivo, nunca han estudiado un manuscrito antiguo, nunca han participado en una excavación arqueológica. Y eso se nota. Se nota en la superficialidad de sus argumentos, en la ignorancia de las fuentes, en la manipulación de los datos, porque el consenso entre los historiadores, incluidos los no creyentes, incluidos los agnósticos, incluidos los ateos, es abrumador. Jesús de Nazaret existió. No es una cuestión de fe, es una cuestión de método histórico, y los que lo niegan están tan lejos del consenso académico como los que niegan el cambio climático o los que creen que la Tierra es plana. Están en el margen, en la periferia, en el territorio de la pseudohistoria, pero no me voy a quedar en generalidades. Vamos a ir al grano. Vamos a examinar las pruebas una por una, con la misma rigurosidad con la que he investigado durante toda mi vida los grandes misterios de la historia. La primera prueba es quizás la más ignorada por los negacionistas y sin embargo es la más contundente. Hablo de las fuentes no cristianas que mencionan a Jesús, porque el argumento favorito de los que niegan su existencia es que solo los cristianos hablan de él, que no hay testimonios independientes, que todo se reduce a propaganda religiosa. Y eso es falso, absolutamente falso. Empecemos por Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I
que trabajó para los romanos, que no era cristiano, que no tenía ningún interés en promover la nueva religión, Josefo escribió 2 obras monumentales: La guerra de los judíos y Las antigüedades judías, y en ambas aparecen referencias a Jesús. En las antigüedades judías, libro 20, capítulo 9, Josefo menciona la ejecución de Santiago, al que describe como el hermano de Jesús llamado Cristo. Este pasaje es considerado auténtico por la inmensa mayoría de los expertos. No hay interpolación cristiana aquí. Es Josefo, un judío no cristiano, mencionando a Jesús como un personaje histórico conocido. Pero hay otro pasaje más extenso, el llamado Testimonium Flavianum, en el libro 18 de las Antigüedades. Este pasaje ha sido más discutido porque contiene frases que parecen añadidas por copistas cristianos posteriores. Sin embargo, los expertos coinciden en que el núcleo del pasaje es auténtico. Josefo habló de Jesús como un maestro sabio que realizó obras sorprendentes, que fue condenado a la cruz por Pilato y cuyos seguidores continuaron existiendo. Quitando las interpolaciones obvias, lo que queda es un testimonio independiente de un historiador judío del siglo I, y eso es oro puro para cualquier investigador serio. Pero Josefo no está solo. Tenemos a Tácito, uno de los historiadores romanos más respetados de la antigüedad. En sus anales, escritos alrededor del año 116, Tácito describe la persecución de los cristianos por Nerón tras el incendio de Roma. Y dice algo extraordinario. Menciona que el nombre de cristianos viene de Cristo, que fue ejecutado bajo el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Tácito no era cristiano. Era un patricio romano, un senador, un hombre de la élite que despreciaba las supersticiones orientales. No tenía ningún motivo para inventar a Jesús. Al contrario, hubiera preferido que no existiera. Pero lo menciona como un hecho histórico conocido y no termina ahí. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, escribió una carta al emperador Trajano alrededor del año 112 preguntándole cómo debía tratar a los cristianos. En esa carta describe sus prácticas religiosas y menciona que cantaban himnos a Cristo como si fuera un dios. Plinio no está inventando nada, está describiendo una realidad que observa en su provincia. Suetonio, otro historiador romano, menciona en su obra sobre la vida de Claudio que el emperador expulsó de Roma a los judíos que causaban disturbios por instigación de Cresto. La mayoría de los expertos coinciden que Cresto es una variante de Cristo y que Suetonio está describiendo los conflictos entre judíos y los primeros cristianos en Roma. Luciano de Samosata, un escritor satírico griego del siglo II, se burla de los cristianos y menciona a su fundador como aquel que fue crucificado en Palestina por introducir un nuevo culto. Luciano no es amigo de los cristianos, los considera ingenuos y crédulos, pero no cuestiona que su fundador existiera. El Talmud babilónico, la gran compilación de la tradición rabínica judía, menciona a Jesús en varios pasajes. Lo llama Yesú y lo presenta como un falso maestro que practicó la brujería y llevó a Israel por mal camino. Los rabinos no niegan su existencia, la confirman, solo que la interpretan de manera negativa. Pero eso es precisamente lo que esperarías de una fuente hostil. Marabar Serapión, un filósofo estoico sirio, escribió una carta a su hijo desde prisión, probablemente a finales del siglo I o principios del II. En ella compara la muerte de Jesús con la de Sócrates y Pitágoras, lamentando que los judíos ejecutaran a su sabio rey. Mara no era cristiano, era un filósofo pagano, pero menciona a Jesús como un personaje histórico real. Ahora, alguien podría decir, pero todas estas fuentes son posteriores a Jesús. Ninguna es contemporánea. Y aquí es donde hay que aplicar algo de sentido común histórico, porque de la inmensa mayoría de personajes de la antigüedad no tenemos fuentes contemporáneas. De Aníbal, el gran general cartaginés que casi destruyó Roma, la primera fuente que tenemos es Polibio, que escribió décadas después de su muerte,
de Boudica, la reina británica que se rebeló contra Roma, las únicas fuentes son Tácito y Dion Casio, que escribieron mucho después. De Espartaco, el gladiador que lideró la mayor rebelión de esclavos, no tenemos ningún documento contemporáneo. ¿Alguien cuestiona la existencia de Aníbal, de Boudica, de Espartaco? No, porque eso sería absurdo. Pero cuando se trata de Jesús, de repente los estándares cambian. De repente se exigen pruebas que no se exigen para nadie más, y eso revela que el escepticismo hacia Jesús no es histórico, es ideológico. Además, hay que entender el contexto. Jesús fue un predicador itinerante de una provincia marginal del Imperio Romano. No era emperador, no era general, no era filósofo de la élite ateniense, era un carpintero de Nazaret que predicó durante 3 años y fue ejecutado como criminal. ¿Por qué habría de aparecer en los documentos oficiales romanos? ¿Por qué habría de ser mencionado por los grandes historiadores de su tiempo? Los grandes historiadores escribían sobre emperadores, guerras, tratados políticos, no sobre predicadores galileos. Y sin embargo, a pesar de todo eso, tenemos múltiples fuentes independientes que lo mencionan, fuentes judías, romanas, griegas, sirias, fuentes hostiles, neutrales y favorables. Eso es extraordinario. Eso es más de lo que tenemos para la mayoría de personajes de la antigüedad, y los que lo niegan simplemente no saben de qué hablan. La segunda prueba es todavía más poderosa, porque no viene de fuera del cristianismo, sino de dentro, pero no de donde los escépticos esperan. Hablo de las cartas de Pablo de Tarso, los documentos más antiguos del Nuevo Testamento. Pablo escribió sus cartas entre los años 49 y 64, es decir, apenas 20 años después de la muerte de Jesús. Y aquí es donde el argumento de los negacionistas se desmorona por completo, porque Pablo no estaba inventando una figura mítica. Pablo estaba escribiendo a comunidades que conocían a personas que habían conocido a Jesús personalmente. En la carta a los Gálatas, Pablo menciona que viajó a Jerusalén y se encontró con Pedro y con Santiago, el hermano del Señor. No habla de figuras celestiales, no habla de mitos, habla de personas concretas con nombres y apellidos que vivían en un lugar específico y que podían ser visitadas y consultadas. Pablo dice que pasó 15 días con Pedro, 15 días hablando con alguien que había caminado con Jesús, que había comido con él, que había escuchado sus enseñanzas directamente. En la primera carta a los Corintios, Pablo transmite una tradición que él mismo recibió, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y se apareció a Pedro, a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, a Santiago y finalmente al propio Pablo, y dice algo crucial, que muchos de esos 500 todavía viven. Es decir, está invitando a sus lectores a verificar el testimonio, les está diciendo, vayan y pregúntenles, están vivos, pueden confirmarlo. Esto es extraordinario desde el punto de vista histórico, porque significa que apenas 2 décadas después de los hechos, existía una tradición establecida sobre la muerte y apariciones de Jesús, una tradición que podía ser verificada con testigos directos. Ningún inventor de mitos escribe así. Ningún creador de leyendas invita a comprobar sus afirmaciones con testigos contemporáneos. Y aquí viene un argumento que los negacionistas nunca pueden responder satisfactoriamente. Si Jesús no existió, ¿cómo explican el surgimiento del cristianismo? Porque el cristianismo no apareció en el vacío. Apareció en un lugar concreto, Jerusalén, en un momento concreto, apenas unos años después de la supuesta crucifixión, entre personas que vivían en ese lugar y que habrían podido desmentir cualquier invención. Si Pedro y los demás apóstoles hubieran empezado a predicar sobre un Jesús inventado en la misma ciudad donde supuestamente había enseñado y sido ejecutado, ¿no habría alguien que dijera, un momento, yo vivo aquí y nunca he oído hablar de ese hombre? ¿No habrían los enemigos del cristianismo, que eran muchos y poderosos, simplemente señalado que todo era una farsa? Pero eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue todo lo contrario.
Las autoridades judías persiguieron a los cristianos no porque negaran la existencia de Jesús, sino porque consideraban blasfema la afirmación de que había resucitado. Los romanos ejecutaron a cristianos no porque creyeran que adoraban a un personaje ficticio, sino porque se negaban a rendir culto al emperador. Nadie, absolutamente nadie en los primeros siglos cuestionó que Jesús hubiera existido. Y esto es crucial, porque los primeros críticos del cristianismo, tanto judíos como paganos, tuvieron todas las oportunidades de demoler la nueva religión simplemente demostrando que su fundador era una invención. Pero no lo hicieron. No lo hicieron porque no podían, porque Jesús había existido y todo el mundo lo sabía. El filósofo pagano Celso, que escribió la crítica más detallada del cristianismo primitivo, ataca a Jesús de múltiples maneras. Dice que era hijo ilegítimo de un soldado romano, que aprendió magia en Egipto, que sus milagros eran trucos, pero nunca, ni una sola vez, sugiere que no existiera. Al contrario, su crítica presupone la existencia histórica de Jesús. Simplemente la reinterpreta de manera hostil. Lo mismo ocurre con el emperador Juliano, llamado el Apóstata, que intentó restaurar el paganismo en el siglo IV. Juliano escribió un tratado entero contra los cristianos, conocía perfectamente sus escrituras, tenía todo el poder del Imperio Romano a su disposición para investigar y nunca cuestionó la existencia de Jesús, porque eso habría sido ridículo. Habría sido como cuestionar la existencia de Alejandro Magno o de Julio César. La tercera prueba es quizás la más material, la más tangible. Hablo de la arqueología, porque los negacionistas suelen argumentar que no hay ninguna prueba física de Jesús, ningún objeto, ninguna inscripción, nada que podamos tocar. Y eso, de nuevo, revela una profunda ignorancia de cómo funciona la arqueología. Primero hay que entender algo básico. No tenemos pruebas físicas de casi nadie en la antigüedad. No tenemos la tumba de Sócrates, ni la de Platón, ni la de Aristóteles. No tenemos ningún objeto que perteneciera a Aníbal, ni a Espartaco, ni a Cleopatra. La arqueología antigua trabaja con vestigios fragmentarios, con inscripciones, con restos de edificios, con monedas, no con las pertenencias personales de individuos. Pero incluso con esas limitaciones, la arqueología ha confirmado de manera espectacular el contexto histórico de los evangelios, y esto es lo que los negacionistas no quieren reconocer. Empecemos por Poncio Pilato. Durante mucho tiempo los escépticos argumentaron que Pilato era un personaje inventado, que no había ninguna prueba de su existencia fuera de los textos cristianos. Hasta que en 1961, durante excavaciones en Cesarea Marítima, apareció una inscripción que menciona a Poncio Pilato como prefecto de Judea. La piedra de Pilato, como se la conoce, confirmó de manera irrefutable lo que los evangelios decían, que Pilato gobernó Judea en tiempos de Tiberio. Después está Caifás, el sumo sacerdote que, según los evangelios, participó en el juicio de Jesús. En 1990, en las afueras de Jerusalén, se descubrió un osario con la inscripción Yehosef bar Cayafa, José hijo de Caifás. El osario contenía los restos de un hombre de unos 60 años. La mayoría de los expertos coincide en que se trata del mismo Caifás mencionado en los evangelios. La piscina de Siloé, donde según el Evangelio de Juan Jesús curó a un ciego, fue descubierta en 2004 durante trabajos de alcantarillado en Jerusalén. Los arqueólogos encontraron una gran piscina del siglo I, exactamente donde los evangelios decían que estaba. La piscina de Betesda, mencionada también en Juan como el lugar de otra curación, fue excavada y se encontró exactamente como la describe el Evangelio, con 5 pórticos. Durante mucho tiempo los escépticos habían argumentado que esa descripción era inverosímil, que ninguna piscina tenía 5 pórticos. Estaban equivocados. El enlosado Litostrotos
donde según Juan tuvo lugar parte del juicio de Jesús ante Pilato, ha sido identificado con un pavimento de grandes losas de piedra bajo el convento de las Hermanas de Sion en Jerusalén. Las excavaciones han confirmado que data del período apropiado. Nazaret, la ciudad natal de Jesús, fue durante mucho tiempo cuestionada por algunos que argumentaban que no existía en el siglo I. Las excavaciones arqueológicas han demostrado que sí existía. Una pequeña aldea agrícola de unas 50 familias, exactamente como sugieren los evangelios cuando narran el desprecio de algunos hacia Jesús por venir de allí. Y luego está el osario de Santiago. En 2002 se dio a conocer un osario con la inscripción Jacob bar Yosef Achui di Yeshua, Santiago hijo de José, hermano de Jesús. Este osario ha sido objeto de intenso debate sobre su autenticidad, pero muchos expertos consideran que la inscripción es genuina. Si lo es, sería la primera evidencia física que menciona directamente a Jesús. Pero más allá de objetos específicos, lo que la arqueología ha demostrado es que los evangelios reflejan con precisión asombrosa el contexto del siglo I en Palestina. Los nombres que aparecen en los evangelios son los nombres comunes de la época según confirman las inscripciones encontradas. Las costumbres, las prácticas religiosas, las estructuras sociales, todo corresponde a lo que sabemos por otras fuentes sobre el judaísmo del Segundo Templo. Esto es importante porque desmonta otro argumento de los negacionistas, que los evangelios fueron escritos muy tarde por personas que no conocían el contexto original. Si eso fuera cierto, esperaríamos encontrar anacronismos, errores geográficos, referencias culturales fuera de lugar. Pero no los encontramos. Lo que encontramos es una precisión que solo puede explicarse si los autores o sus fuentes conocían de primera mano la Palestina del siglo I. Ahora bien, los negacionistas tienen un último recurso, un argumento que consideran definitivo: la falta de documentos contemporáneos. Dicen, si Jesús hizo todos esos milagros, si atrajo multitudes, si causó tal conmoción, ¿por qué no hay ni un solo documento escrito durante su vida? Y aquí es donde hay que explicar algo que debería ser obvio, pero que muchos ignoran. El mundo antiguo no documentaba todo. No había periodistas, no había cámaras, no había redes sociales. La escritura era un recurso escaso, reservado principalmente para asuntos oficiales, contratos, documentos legales, obras literarias para la élite. Los campesinos y pescadores de Galilea no escribían memorias, no dejaban diarios. Además, hay que considerar el contexto específico. Jesús predicó durante aproximadamente 3 años en una provincia pequeña y conflictiva del Imperio Romano. Fue ejecutado como un criminal más uno entre miles de crucificados. Desde la perspectiva romana, no era más que otro agitador judío eliminado por las autoridades. ¿Por qué habría de ser documentado? Lo sorprendente no es que no tengamos documentos contemporáneos de Jesús. Lo sorprendente es que tengamos tantos documentos sobre él apenas unas décadas después, porque eso significa que su impacto fue tan grande que en muy poco tiempo generó una literatura abundante, comunidades extendidas por todo el Mediterráneo, una transformación religiosa que acabaría conquistando el propio Imperio Romano. Los negacionistas miran eso y dicen, no hay pruebas. Yo miro lo mismo y veo exactamente lo contrario. Hay más pruebas de las que razonablemente podríamos esperar para un predicador judío del siglo I. Pero hay algo más, algo que los negacionistas nunca mencionan porque destruye su teoría por completo. Se llama el criterio de la vergüenza. Y es una de las herramientas más poderosas que tienen los historiadores para evaluar la historicidad de los relatos antiguos. El criterio de la vergüenza dice así: si un relato contiene elementos que serían embarazosos o problemáticos para quienes lo transmiten, es más probable que sea histórico, porque nadie inventa historias que le perjudican. Si inventas un mito, lo haces favorable, glorioso, sin manchas. No incluyes detalles que debilitan tu mensaje.
Y los evangelios están llenos de esos detalles incómodos. Jesús es de Nazaret, una aldea insignificante de la que se burlaban, su familia piensa que está loco e intenta llevárselo, es rechazado en su propia tierra, es traicionado por uno de sus discípulos más cercanos. El líder de los apóstoles, Pedro, lo niega 3 veces. Sus seguidores huyen cuando lo arrestan. Las primeras testigos de la resurrección son mujeres cuyo testimonio no tenía valor legal en la sociedad judía. ¿Por qué inventar todo eso? Si el cristianismo primitivo estaba fabricando un mito, ¿por qué no hacer que Jesús viniera de una ciudad importante? ¿Por qué no mostrar a sus discípulos como héroes valientes en lugar de cobardes que huyen? ¿Por qué poner a mujeres como primeros testigos cuando su testimonio era despreciado? La única explicación razonable es que los evangelios preservan memorias históricas reales, incluyendo las incómodas. Los autores no tenían la libertad de inventar todo porque estaban limitados por lo que realmente había ocurrido, por los recuerdos de los testigos, por la tradición que habían recibido. Esto es exactamente lo opuesto a lo que esperaríamos si Jesús fuera un mito. Los mitos se pulen, se perfeccionan, se adaptan para ser más atractivos. Las historias reales conservan sus asperezas, sus contradicciones aparentes, sus detalles embarazosos. Y hablando de contradicciones, los negacionistas suelen señalar las diferencias entre los evangelios como prueba de que son invenciones. Pero cualquier historiador sabe que eso es exactamente lo contrario de lo que demuestra. Cuando tienes múltiples testigos de un evento y sus relatos coinciden exactamente palabra por palabra, eso es sospechoso. Eso sugiere coordinación, copia, invención deliberada. Pero cuando los relatos coinciden en lo esencial pero difieren en los detalles, eso es señal de testimonios independientes que recuerdan el mismo evento desde diferentes perspectivas. Los evangelios coinciden en lo fundamental. Jesús predicó en Galilea y Judea, reunió discípulos, realizó acciones que fueron interpretadas como milagros, entró en conflicto con las autoridades religiosas, fue crucificado bajo Poncio Pilato, sus seguidores afirmaron que había resucitado, difieren en detalles, el orden de algunos eventos, los nombres de ciertos personajes secundarios, las palabras exactas de algunos discursos. Eso es precisamente lo que esperaríamos de testimonios históricos genuinos. Comparemos con un mito real, con una figura que probablemente nunca existió, el rey Arturo. Las leyendas artúricas varían enormemente entre sí. No hay acuerdo sobre cuándo vivió, sobre dónde estaba su corte, sobre quiénes fueron sus caballeros, sobre cómo murió. Cada autor reinventa la historia a su gusto. Eso es lo que ocurre con los mitos. Se expanden, se contradicen radicalmente, pierden cualquier ancla histórica. Los evangelios no son así. Están firmemente anclados en un tiempo y lugar específicos. La Palestina del siglo I, bajo la ocupación romana, con personajes históricos verificables como Pilato, Herodes, Caifás, y los 4 evangelios, pese a sus diferencias, cuentan fundamentalmente la misma historia. Eso no es mitología, eso es historia recordada. Ahora, después de todo esto, después de examinar las fuentes no cristianas, las cartas de Pablo, la evidencia arqueológica, los criterios de historicidad, ¿qué queda del argumento de que Jesús no existió? Absolutamente nada. Y sin embargo, ese argumento sigue circulando. ¿Por qué? Porque hay una industria detrás de él. Hay libros que vender, vídeos que monetizar, una audiencia ávida de escuchar que todo lo que les enseñaron es mentira. Decir que Jesús fue un mito es provocador, es transgresivo, parece sofisticado. Te hace sentir parte de una élite iluminada que ha descubierto lo que los demás ignoran, pero la realidad es mucho menos glamurosa. Los que niegan la existencia de Jesús no son rebeldes intelectuales, son repetidores de teorías desacreditadas hace décadas. Son víctimas de una desinformación que se viste de escepticismo, pero que no tiene nada de escéptica. El verdadero escepticismo exige examinar las pruebas, todas las pruebas, y seguirlas hasta donde lleven.
y las pruebas llevan a una conclusión ineludible. Jesús de Nazaret existió. Esto no significa que tengas que creer que era el Hijo de Dios. Esa es una cuestión de fe, no de historia. Un historiador ateo puede perfectamente aceptar que Jesús existió mientras rechaza cualquier interpretación sobrenatural de su vida. Muchos historiadores no creyentes lo hacen porque la existencia histórica de Jesús y su naturaleza divina son cuestiones separadas. Lo que sí significa es que hay que dejar de repetir mentiras, hay que dejar de usar la supuesta inexistencia de Jesús como argumento contra el cristianismo, porque ese argumento es falso y los que lo usan solo demuestran su ignorancia histórica. He dedicado mi vida a investigar misterios, a cuestionar verdades establecidas, a ir más allá de lo que nos cuentan, y precisamente por eso puedo decir con total seguridad que la negación de Jesús no es investigación seria, es pseudohistoria, es el equivalente histórico de la astrología o la homeopatía. Tiene apariencia de conocimiento pero carece de sustancia. Las 3 pruebas que he presentado son solo la punta del iceberg. Hay mucho más. Estudios lingüísticos que demuestran que los evangelios preservan tradiciones muy antiguas en arameo, análisis de la estructura social del cristianismo primitivo que solo tienen sentido si hubo un fundador histórico, comparaciones con otros movimientos religiosos de la antigüedad que muestran lo inusual que fue el surgimiento del cristianismo, pero lo que he presentado debería ser suficiente para cualquier persona honesta, ¿no? Tenemos fuentes no cristianas del siglo I y II que mencionan a Jesús. Tenemos las cartas de Pablo escritas apenas 20 años después de los hechos, que hablan de encuentros con testigos directos. Tenemos confirmación arqueológica del contexto histórico de los evangelios. Tenemos criterios de historicidad que confirman la autenticidad básica de los relatos. Frente a todo eso, ¿qué tienen los negacionistas? Argumentos de silencio, teorías conspirativas, comparaciones forzadas con mitos paganos que no resisten el menor escrutinio y, sobre todo, mucha ignorancia disfrazada de erudición. En diciembre, cuando millones de personas celebran el nacimiento de Jesús, algunos se burlarán diciendo que celebran a un personaje ficticio. Están equivocados. Pueden cuestionar la fecha, pueden cuestionar las tradiciones navideñas, pueden cuestionar la teología cristiana, pero no pueden, honestamente, cuestionar que el hombre que originó todo eso existió realmente, porque la historia tiene reglas, y según esas reglas, Jesús de Nazaret fue tan real como Julio César, como Cleopatra, como cualquier otro personaje de la antigüedad. Más real, de hecho, porque tenemos más documentación sobre él que sobre muchos de ellos. Y esto es lo que me gustaría que te llevaras de este vídeo. No te pido que creas, te pido que examines las pruebas. Te pido que no aceptes la negación de Jesús simplemente porque suena sofisticada o porque confirma tus prejuicios. Te pido que apliques los mismos estándares que aplicarías a cualquier otro personaje histórico. Si lo haces, si realmente lo haces con honestidad, llegarás a la misma conclusión que la inmensa mayoría de los historiadores. Jesús existió y una vez que aceptas eso, puedes empezar a hacer las preguntas realmente interesantes. ¿Quién fue ese hombre? ¿Qué enseñó realmente? ¿Por qué tuvo tanto impacto? ¿Por qué sus seguidores estuvieron dispuestos a morir por él? ¿Qué ocurrió después de su muerte que transformó a un grupo de discípulos aterrorizados en predicadores que desafiaron al imperio más poderoso del mundo? Esas son las preguntas que importan, y ninguna de ellas tiene sentido si partes de la premisa falsa de que Jesús no existió. Durante toda mi vida he buscado la verdad, aunque me llevara a lugares incómodos, aunque contradijera lo establecido. Y precisamente por eso defiendo la existencia histórica de Jesús. No porque sea creyente, no porque tenga una agenda religiosa, sino porque las pruebas son abrumadoras. Y un investigador honesto sigue las pruebas, aunque no le gusten las conclusiones. Los que niegan a Jesús no son investigadores honestos. Son ideólogos que han decidido su conclusión de antemano y buscan argumentos para sostenerla.
hacen exactamente lo que acusan a los creyentes de hacer, partir de una premisa y forzar los datos para que encajen, solo que su premisa es la negación en lugar de la afirmación. Y eso es lo verdaderamente irónico de todo esto. Los nuevos ateos, los que se jactan de su racionalidad y su escepticismo, cuando se trata de Jesús abandonan toda racionalidad y todo escepticismo, aceptan sin crítica teorías disparatadas que ningún historiador serio sostiene. Repiten argumentos desmentidos hace décadas. Ignoran la evidencia que no les conviene. Yo prefiero otra actitud. Prefiero mirar los datos con frialdad, sin prejuicios, sin agenda, y cuando hago eso, lo que veo es, claro, un predicador judío del siglo I, nacido en Nazaret, que predicó la llegada del reino de Dios, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y cuya muerte dio origen a un movimiento que cambió la historia del mundo. Eso es lo que dicen las pruebas. Y las pruebas al final son lo único que importa. Ahora, hay algo más que quiero abordar antes de terminar, porque es un argumento que aparece constantemente en los círculos de negacionistas y que merece una respuesta detallada. Se trata de la supuesta similitud entre Jesús y otros dioses paganos que mueren y resucitan. Según esta teoría, Jesús no es más que una copia de Osiris, de Mitra, de Dioniso, de Atis, de cualquier otra deidad del antiguo mundo mediterráneo. La muerte y resurrección, dicen, era un tema común y los primeros cristianos simplemente tomaron ese patrón y lo aplicaron a su héroe inventado. Este argumento suena bien si no sabes nada sobre religiones antiguas, pero en cuanto examinas los datos se desmorona por completo. Empecemos por Osiris. En el mito egipcio, Osiris es asesinado por su hermano Set, despedazado y esparcido por todo Egipto. Su esposa Isis reúne los pedazos y lo momifica, y Osiris se convierte en el señor del inframundo. ¿Eso es una resurrección? Osiris no vuelve a la vida, no regresa al mundo de los vivos. Permanece en el reino de los muertos, gobernando a los difuntos. No hay ninguna similitud con la resurrección de Jesús, que según los evangelios volvió a la vida corporal, comió con sus discípulos, se dejó tocar y finalmente ascendió al cielo. Después está Mitra, el favorito de los teóricos de las similitudes. Según ellos, Mitra nació el 25 de diciembre, fue adorado por pastores, tuvo 12 discípulos, murió y resucitó. El problema es que nada de eso es verdad. Mitra, en la tradición persa original, nace de una roca, no en una fecha específica. En los misterios romanos de Mitra no hay ningún relato de muerte y resurrección. No hay 12 discípulos. La conexión del 25 de diciembre con Mitra es tardía, probablemente posterior al cristianismo. Todo el argumento se basa en fabricaciones del siglo XIX y XX que los académicos especializados en religiones antiguas han desmentido repetidamente. Dioniso tampoco encaja. Hay varios mitos sobre Dioniso y en algunos es despedazado por los titanes. Pero de nuevo, esto no es una resurrección en ningún sentido comparable al cristianismo. En las versiones donde Dioniso vuelve, es a través de un nuevo nacimiento, no de una resurrección corporal. Atis, el consorte de Cibeles, se emascula y muere. En algunas versiones tardías del mito hay una celebración primaveral que puede interpretarse como un símbolo de renacimiento vegetal, pero los textos que sugieren una resurrección propiamente dicha son todos posteriores al cristianismo, probablemente influenciados por él. Y aquí está el punto crucial, que los teóricos de las similitudes siempre ignoran, la dirección de la influencia. Muchos de los paralelos que citan provienen de fuentes tardías, del siglo II, III o IV, cuando el cristianismo ya se había extendido por todo el Mediterráneo. Es mucho más probable que los cultos paganos incorporaran elementos cristianos para competir con la nueva religión que lo contrario. Además, hay que considerar el contexto judío. Jesús no predicó en Egipto, ni en Roma, ni en Persia. Predicó en Palestina, entre judíos para judíos. Y el judaísmo del Segundo Templo era ferozmente hostil a los cultos paganos. La idea de que los primeros cristianos, que eran judíos,
hubieran tomado prestados elementos de Osiris o Mitra es históricamente absurda. No conocían esos mitos y si los hubieran conocido los habrían rechazado como idolatría. Lo que sí conocían era su propia tradición, y en la tradición judía hay prefiguraciones de resurrección. Los huesos secos de Ezequiel que vuelven a la vida, la esperanza en la resurrección de los justos, que aparece en Daniel y en los libros de los Macabeos. El concepto de resurrección en el judaísmo del Segundo Templo era una innovación teológica dentro de su propia tradición, no un préstamo pagano, y hay algo más que los teóricos del mito nunca pueden explicar. Si Jesús fue inventado a partir de mitos paganos, ¿por qué tiene tan poco en común con ellos? Osiris es un dios que gobierna el inframundo. Mitra es una deidad cósmica asociada con el sol. Dioniso es el dios del vino y el éxtasis. Jesús es un predicador humano, un carpintero de Galilea, que habla de ética, del reino de Dios, del amor al prójimo. No tiene nada que ver con las divinidades paganas. Si los primeros cristianos hubieran querido inventar un dios, ¿por qué lo harían tan poco divino? ¿Por qué le darían un origen humilde, una muerte vergonzosa, un mensaje centrado en la ética más que en el ritual? Nada de eso tiene sentido si Jesús es una construcción artificial basada en modelos paganos. Todo tiene sentido si Jesús fue una persona real cuya vida fue recordada e interpretada teológicamente por sus seguidores. El argumento de las similitudes paganas es un ejemplo perfecto de cómo funciona la pseudohistoria. Tomas datos reales, los distorsionas, los sacas de contexto, ignoras los contraargumentos y construyes una narrativa que suena convincente para quien no sabe nada del tema. Pero en cuanto alguien con conocimiento real examina el argumento, se desmorona. Esto me lleva a otro punto importante, la diferencia entre un historiador y un divulgador de Internet. Un historiador conoce los idiomas originales, ha leído las fuentes primarias, está familiarizado con el debate académico, conoce los argumentos y contraargumentos. Un divulgador de Internet copia de otros divulgadores, nunca consulta fuentes primarias, desconoce el consenso académico y presenta como revolucionario lo que los expertos desecharon hace décadas. Cuando alguien te dice que Jesús fue inventado basándose en Mitra, pregúntale qué fuentes primarias sobre el mitraísmo ha leído. Pregúntale si conoce los estudios de Roger Beck o Manfred Klaus o Richard Gordon, los principales expertos en mitraísmo. Pregúntale qué textos antiguos mencionan la supuesta muerte y resurrección de Mitra. Te garantizo que no podrás responder porque esas fuentes no existen. Todo el argumento se basa en fabricaciones que circulan de libro en libro, de vídeo en vídeo, sin ningún fundamento documental. Y lo mismo ocurre con el resto de argumentos contra la existencia de Jesús. Son castillos de arena construidos sobre ignorancia y presentados como conocimiento alternativo, pero no hay nada de alternativo en ellos. Son simplemente falsos. Ahora bien, admito que entiendo la atracción que estas teorías tienen para muchas personas. Vivimos en una época de desconfianza hacia las instituciones, hacia las narrativas oficiales, hacia todo lo establecido. Y el cristianismo es quizás la institución más establecida de Occidente. Decir que su fundador no existió es la forma más radical de rebelarse contra ella. Pero la rebelión no debería llevarte a abrazar mentiras. Puedes rechazar la teología cristiana sin negar la historia. Puedes criticar a la Iglesia sin fabricar fantasías sobre sus orígenes. Puedes ser ateo o agnóstico y al mismo tiempo reconocer que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico real. De hecho, yo diría que esa es la posición más honesta, porque mantiene la integridad intelectual mientras ejerces tu libertad de pensamiento, aceptas los hechos pero sacas tus propias conclusiones sobre su significado. No necesitas distorsionar la historia para justificar tus creencias o tu falta de ellas. Y esto es lo que más me frustra de los negacionistas, que hacen exactamente lo que acusan a los creyentes de hacer. Los creyentes dicen, aceptan afirmaciones sin evidencia.
Pero los negacionistas rechazan afirmaciones a pesar de la evidencia. Ambas actitudes son igualmente anticientíficas. El verdadero pensamiento crítico no consiste en negar todo lo que no te gusta. Consiste en evaluar honestamente las pruebas y seguirlas hasta donde lleven. He visitado los lugares donde caminó Jesús. He tocado las piedras del muro occidental, último vestigio del templo que él conoció. He caminado por las calles de Jerusalén, por los campos de Galilea, por la orilla del mar de Tiberíades, y en todos esos lugares he sentido algo que los negacionistas de escritorio nunca podrán entender: la presencia tangible de la historia. Porque la historia no es solo documentos y argumentos, es también geografía, es piedra, es polvo, es el mismo sol que iluminó a los hombres de hace 2000 años. Y cuando estás ahí, cuando pisas el mismo suelo que pisaron los apóstoles, cuando miras las mismas colinas que miró Jesús, la idea de que todo fue una invención se vuelve absurda. No estoy hablando de experiencias místicas, estoy hablando de sentido común histórico. Los evangelios describen lugares reales, con precisión topográfica, con conocimiento detallado de las costumbres, del paisaje, de las distancias. Eso no se inventa. Eso se recuerda. Y al final, eso es lo que los evangelios son: memorias. Memorias transmitidas, interpretadas, teologizadas, sí, pero memorias de algo que ocurrió, de alguien que existió, de un impacto tan grande que cambió la historia del mundo. Ahora, sé que algunos de los que escuchan esto no van a cambiar de opinión. Están tan comprometidos con la negación que ninguna evidencia los moverá. Para ellos, este vídeo será solo otro ejemplo de propaganda religiosa disfrazada de historia, pero no hablo para ellos. Hablo para los que todavía tienen la mente abierta, para los que buscan la verdad con honestidad, para los que están dispuestos a cambiar de opinión si las pruebas lo justifican. A ellos les digo: examinen las pruebas por ustedes mismos. No se fíen de mí, pero tampoco se fíen de los negacionistas. Lean los estudios académicos, consulten a los historiadores especializados, aprendan sobre el método histórico y saquen sus propias conclusiones. Si hacen eso, estoy convencido de que llegarán a la misma conclusión que yo. Jesús de Nazaret existió, no porque lo diga la Iglesia, no porque lo diga la tradición, sino porque lo dicen las pruebas. Y las pruebas, repito, son lo único que importa. Diciembre es un momento apropiado para reflexionar sobre todo esto. Mientras el mundo se llena de luces y villancicos, mientras las familias se reúnen y los regalos se intercambian, vale la pena recordar que todo eso tiene un origen. Y ese origen no es un mito, no es una fábula, no es una invención. Es un hombre que nació en circunstancias humildes, que vivió una vida breve pero intensa, que murió de manera violenta y cuyo mensaje transformó el mundo. Puedes aceptar o rechazar ese mensaje, puedes creer o no creer en su divinidad, pero no puedes honestamente negar que existió, porque hacerlo es ir contra todas las evidencias, contra el consenso académico, contra la lógica más elemental. Y así llegamos al final de este recorrido: 3 pruebas, pero en realidad muchas más. Fuentes no cristianas, testimonios internos, evidencia arqueológica, criterios de historicidad, análisis de los argumentos en contra. Todo apunta en la misma dirección. Jesús de Nazaret no fue un mito, fue real. Tan real como cualquier otro personaje de la antigüedad, más documentado que la mayoría de ellos. Y los que dicen lo contrario, por mucho que se vistan de racionalidad, están promoviendo pseudohistoria. La verdad importa. La historia importa. Y en este caso la verdad histórica es clara. Hubo un hombre llamado Jesús que predicó en Galilea, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y que dio origen al movimiento religioso más influyente de la historia. Lo que hagas con esa verdad depende de ti. Pero al menos ahora la conoces. Y conocer la verdad, aunque sea incómoda, aunque contradiga lo que preferirías creer, es siempre mejor que vivir en la ilusión. Eso es lo que he aprendido en décadas de investigación. Eso es lo que intento transmitir cada vez que comparto mis descubrimientos. No busco convertir a nadie, no busco defender ninguna institución. Solo busco la verdad. Y la verdad, en este caso,
es que Jesús existió. Con eso me despido, pero antes, una última reflexión. Los que niegan a Jesús creen que están siendo escépticos, que están cuestionando la narrativa dominante, que están pensando por sí mismos. En realidad, están haciendo exactamente lo contrario. Están aceptando sin crítica una narrativa alternativa igualmente dogmática, igualmente infundada. El verdadero pensamiento libre no consiste en negar lo establecido por sistema. Consiste en examinar las pruebas y seguirlas hasta donde lleven, aunque te lleven a conclusiones incómodas, aunque contradigan lo que preferirías creer. En este caso, las pruebas llevan a una conclusión que no gusta a los negacionistas, pero que es ineludible. Jesús de Nazaret fue una persona histórica real. Y ninguna cantidad de vídeos de YouTube, de libros sensacionalistas, de teorías conspirativas puede cambiar eso. Los hechos son los hechos, y los hechos al final siempre ganan. Hay una última dimensión que quiero explorar porque creo que es fundamental para entender no solo la cuestión de la existencia de Jesús, sino también por qué este debate genera tanta pasión. Hablo del significado, porque al final la pregunta de si Jesús existió no es solo una cuestión académica. Es una cuestión que toca las fibras más profundas de nuestra civilización. 2000 años de historia, de arte, de filosofía, de ética, de instituciones, de conflictos, de transformaciones sociales. Todo eso está conectado de alguna manera con ese predicador Galileo del siglo I. Si Jesús no existió, entonces toda esa historia se construyó sobre un espejismo. Las catedrales góticas, los hospitales medievales, las universidades, las obras de Miguel Ángel y Bach y Dostoyevsky, los movimientos abolicionistas y de derechos civiles inspirados en el Evangelio, todo eso se basó en una ficción. Pero si Jesús existió, entonces la historia tiene otro aspecto, no necesariamente más consolador, pero sí más coherente. Hubo un hombre que dijo ciertas cosas, que hizo ciertas cosas, que murió de cierta manera, y ese hombre, por razones que los historiadores pueden debatir eternamente, generó un movimiento que cambió todo. Yo no soy teólogo. No me corresponde decir si Jesús era o no el Hijo de Dios, si resucitó o no resucitó, si sus enseñanzas son verdaderas o no. Esas son cuestiones que cada persona debe resolver por sí misma, en el silencio de su conciencia. Pero sí puedo decir, como historiador, que el hombre existió, que las fuentes son claras, que los negacionistas están equivocados, y que reconocer eso no te obliga a creer nada más. Puedes ser perfectamente ateo y aceptar la existencia histórica de Jesús. De hecho, la mayoría de los historiadores ateos la aceptan. Lo que no puedes hacer honestamente es negar las pruebas, porque hacerlo es abandonar la racionalidad que supuestamente defiendes, es convertirte en exactamente aquello que criticas, un creyente dogmático, solo que tu dogma es la negación en lugar de la afirmación. Y aquí es donde quiero terminar, no con una conclusión cerrada, sino con una invitación abierta. Investiga por ti mismo. No me creas a mí, no creas a los negacionistas, no creas a nadie. Estudia las fuentes, aprende los métodos, examina los argumentos y saca tus propias conclusiones. Si lo haces con honestidad, creo que llegarás donde he llegado yo, a la certeza de que Jesús existió, combinada con la humildad de no saber exactamente quién era, porque eso es lo que la historia nos da. Certezas parciales, conocimientos incompletos, verdades fragmentarias. Sabemos que existió, sabemos aproximadamente cuándo y dónde vivió, sabemos cómo murió, sabemos que sus seguidores afirmaron que había resucitado, sabemos que ese mensaje se extendió con una rapidez asombrosa por todo el mundo mediterráneo. Lo que no sabemos, lo que quizás nunca sabremos con certeza histórica, es el significado último de todo eso. ¿Era realmente quien sus seguidores decían que era? ¿Ocurrió realmente lo que afirmaban que ocurrió después de su muerte? ¿Es su mensaje verdadero en algún sentido que trascienda la historia? Esas preguntas no las puede responder la historia.
La responde cada persona en su corazón. Pero lo que la historia sí puede hacer es establecer el punto de partida. Hubo un hombre, enseñó ciertas cosas, murió y algo ocurrió después que transformó a sus seguidores y a través de ellos al mundo. Ese es el misterio histórico de Jesús. No el misterio de si existió que está resuelto, sino el misterio de por qué un predicador galileo de origen humilde, que murió como un criminal, generó el movimiento religioso más exitoso de la historia humana. Los que niegan su existencia evitan ese misterio. Lo disuelven en una fantasía conveniente sobre mitos solares y dioses moribundos. Pero el misterio no desaparece por negarlo, solo se vuelve más profundo. Porque si Jesús no existió, entonces el surgimiento del cristianismo es todavía más inexplicable. ¿Cómo surgió un movimiento tan poderoso de la nada? ¿Cómo inventaron los primeros cristianos una figura tan convincente que millones dieron su vida por ella? ¿Cómo crearon una narrativa tan coherente que resistió 2000 años de escrutinio? La explicación más sencilla, la que requiere menos suposiciones extraordinarias, es que hubo un hombre real en el origen de todo. Un hombre cuya vida fue recordada, interpretada, magnificada sin duda, pero no inventada de la nada. Esa es la conclusión a la que llego después de décadas de investigación. No es la conclusión que esperaba cuando empecé, debo admitirlo. Yo también fui escéptico, yo también cuestioné, yo también busqué explicaciones alternativas, pero las pruebas me llevaron donde me llevaron. Y un investigador honesto sigue las pruebas, aunque le lleven a lugares que no anticipaba. Así que aquí estamos, al final de este viaje. Las 3 pruebas han sido presentadas. Las fuentes no cristianas que confirman la existencia de Jesús, las cartas de Pablo que conectan con testigos directos apenas 20 años después de los hechos, y la evidencia arqueológica que confirma el contexto histórico de los evangelios. Junto a esas pruebas hemos examinado y desmontado los argumentos de los negacionistas, las supuestas similitudes con mitos paganos que no resisten el escrutinio, el argumento del silencio que ignora cómo funciona la documentación antigua, las teorías conspirativas sobre invenciones tardías que contradicen todo lo que sabemos sobre los orígenes del cristianismo. La conclusión es clara, al menos para mí. Jesús de Nazaret existió. Fue un personaje histórico real, tan real como cualquier otra figura de la antigüedad. Los que lo niegan están equivocados, no por razones teológicas, sino por razones históricas. Y ahora, la pregunta queda abierta para ti. ¿Qué harás con esta información? ¿Seguirás repitiendo el mantra de que Jesús fue un mito o tendrás la honestidad de reconocer las pruebas? ¿Te conformarás con la negación cómoda o te atreverás a enfrentar la complejidad de la historia real? La elección es tuya, pero al menos ahora tienes los datos. Y los datos, como he dicho una y otra vez, son lo que importa. En este diciembre, cuando veas los nacimientos, cuando escuches los villancicos, cuando te rodee toda la parafernalia navideña, recuerda esto: hubo un hombre real, de carne y hueso, que nació en circunstancias humildes, que vivió una vida breve pero intensa, que murió de manera violenta y cuyo impacto todavía resuena 2000 años después. Puedes interpretar ese impacto como quieras. Puedes verlo como evidencia de divinidad, como el resultado de circunstancias históricas fortuitas, como un ejemplo del poder de las ideas, como lo que prefieras. Pero no puedes honestamente negar que el hombre existió, porque las pruebas son claras, y las pruebas al final son todo lo que tenemos. He dedicado mi vida a buscar la verdad en los rincones más oscuros de la historia. He viajado a los lugares más remotos. He consultado los documentos más antiguos, he entrevistado a los expertos más reconocidos. Y después de todo eso, puedo decir con total convicción que la existencia de Jesús de Nazaret no es una cuestión de fe, es una cuestión de hechos. Los hechos están ahí para quien quiera verlos, las fuentes están disponibles para quien quiera leerlas, los estudios académicos son accesibles para quien quiera consultarlos. La verdad no está escondida. Solo hay que tener la honestidad de buscarla y la valentía de aceptarla. Y con eso me despido.
no con certezas absolutas sobre el significado último de Jesús, que eso es terreno de la teología, no de la historia, pero sí con la certeza, fundada en décadas de investigación, de que el hombre existió. Jesús de Nazaret fue real, las pruebas lo demuestran, y ninguna negación, por ruidosa que sea, puede cambiar eso. La verdad siempre termina imponiéndose. A veces tarda, a veces encuentra resistencia, a veces es ahogada temporalmente por las modas y los prejuicios, pero al final la verdad prevalece, porque los hechos son tercos, y los hechos en este caso son claros. Hubo un hombre, predicó, murió y cambió el mundo. Eso es lo que la historia nos dice. Y la historia, bien estudiada, bien comprendida, bien respetada, es nuestro único acceso fiable al pasado. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que las pruebas presentadas te hayan dado qué pensar y espero que al final tengas la valentía de seguirlas hasta donde lleven, aunque te lleven a conclusiones que no esperabas, porque eso es lo que hace un verdadero buscador de la verdad. Y eso es lo que humildemente he intentado ser durante toda mi vida. La verdad sobre Jesús está ahí. Solo hace falta tener ojos para verla. Pero permíteme profundizar aún más, porque hay dimensiones de esta investigación que todavía no he explorado completamente y que merecen tu atención. Hablo de los manuscritos, de esos fragmentos de papiro que han sobrevivido milagrosamente 2 milenios y que constituyen una de las evidencias más sólidas de la historicidad de los evangelios y por extensión de Jesús. Los escépticos suelen argumentar que los evangelios fueron escritos muy tarde, que pasaron generaciones entre los hechos y su registro escrito, que la tradición oral lo distorsionó todo hasta hacerlo irreconocible, pero los manuscritos cuentan otra historia, una historia de transmisión cuidadosa, de preservación meticulosa, de una tradición que se tomaba muy en serio la fidelidad a los hechos originales. El papiro más antiguo que conservamos del Nuevo Testamento es el llamado P52, un fragmento del Evangelio de Juan que los expertos datan alrededor del año 125. Es decir, apenas 30 años después de que Juan fuera escrito, ya se estaba copiando en Egipto. Esto significa que el Evangelio se había extendido con una rapidez asombrosa desde su lugar de origen hasta el otro extremo del mundo mediterráneo. Pero P52 no está solo. Tenemos docenas de papiros del siglo II y III, cientos de manuscritos de los siglos IV y V, miles de copias posteriores. La cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento supera con creces la de cualquier otra obra de la antigüedad. De Homero tenemos unos 600 manuscritos. De las obras de Platón, unos 250. De los anales de Tácito, apenas 20. Del Nuevo Testamento tenemos más de 5.000 manuscritos griegos, más de 10.000 en latín y miles más en otras lenguas antiguas. Esta abundancia de manuscritos permite algo que no es posible con casi ninguna otra obra antigua: reconstruir el texto original con un alto grado de certeza. Los expertos en crítica textual pueden comparar los manuscritos, identificar las variantes, rastrear cómo se fueron introduciendo errores de copia y llegar a lo que muy probablemente decía el texto original. Y aquí viene algo que sorprende a muchos. Las variantes entre manuscritos, aunque numerosas, son en su inmensa mayoría triviales. Errores de ortografía, cambios en el orden de las palabras, omisiones accidentales de una línea. Las variantes que afectan al significado son pocas, y ninguna de ellas altera las doctrinas fundamentales del cristianismo ni los datos básicos sobre la vida de Jesús. Los negacionistas a veces señalan estas variantes como prueba de que el texto fue manipulado, de que no podemos saber qué decía originalmente, pero los expertos en crítica textual, incluidos los que no son creyentes, coinciden en que el Nuevo Testamento se ha transmitido con una fidelidad excepcional. Bart Ehrman, probablemente el crítico más famoso del texto del Nuevo Testamento, un hombre que dejó de ser cristiano precisamente por sus estudios,
admite que la mayoría de las variantes son insignificantes y que el texto esencial es fiable. Esto es importante porque destruye uno de los argumentos favoritos de los negacionistas, que los evangelios fueron reescritos una y otra vez, que la Iglesia manipuló el texto a su conveniencia, que no podemos saber qué decían originalmente. Los manuscritos demuestran que eso es falso. El texto se ha preservado con una fidelidad notable y lo que leemos hoy es esencialmente lo que escribieron los autores originales. Y si el texto es fiable, entonces lo que dice sobre Jesús también lo es, al menos como testimonio de lo que los primeros cristianos creían y recordaban. Podemos debatir si los milagros ocurrieron, si la resurrección fue real, si las enseñanzas fueron fielmente transmitidas, pero no podemos negar que los evangelios son documentos antiguos que reflejan lo que las primeras comunidades cristianas creían sobre un hombre llamado Jesús. Ahora quiero abordar otro aspecto que los negacionistas nunca mencionan, probablemente porque lo desconocen. Hablo de la crítica de formas y la crítica de la redacción, dos métodos desarrollados por eruditos alemanes en el siglo XX para analizar los evangelios. Estos métodos parten de la premisa de que los evangelios no son biografías modernas, sino compilaciones de tradiciones más antiguas. Los evangelistas no inventaron todo lo que escribieron, recogieron relatos que circulaban en las comunidades cristianas, tradiciones orales que se transmitían de boca en boca, quizás algunos documentos escritos que ya no conservamos. La crítica de formas intenta identificar esas unidades tradicionales anteriores a los evangelios, parábolas, dichos, relatos de milagros, narraciones de la pasión. Cada una de estas formas tiene características distintivas que permiten identificarla y en muchos casos rastrear su origen a un contexto vital específico de las primeras comunidades. Lo fascinante es que muchas de estas tradiciones muestran señales de gran antigüedad, contienen semitismos, es decir, expresiones que solo tienen sentido si fueron originalmente formuladas en arameo o hebreo. Reflejan costumbres y situaciones del judaísmo palestino del siglo I que un inventor posterior no habría conocido. Preservan dichos de Jesús en una forma que se acerca mucho a lo que debió ser su estilo original de enseñanza. Esto significa que detrás de los evangelios hay tradiciones mucho más antiguas, tradiciones que se remontan a las primeras décadas después de la muerte de Jesús, quizás incluso a los propios testigos oculares. Los evangelistas no inventaron a Jesús, compilaron, editaron, interpretaron tradiciones que ya existían y esas tradiciones solo pueden explicarse si hubo un personaje histórico que las originó. La crítica de la redacción, por su parte, estudia cómo cada evangelista utilizó y modificó las tradiciones que recibió. Muestra que cada evangelio tiene una perspectiva teológica distintiva, una forma particular de presentar a Jesús. Marcos enfatiza el secreto mesiánico y el sufrimiento. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, el maestro de la ley. Lucas lo muestra como el amigo de los marginados, de las mujeres, de los pecadores. Juan desarrolla una cristología más elevada, presentando a Jesús como el Logos divino encarnado. Estas diferencias muestran que los evangelistas no eran simples copistas, eran autores con perspectivas propias que interpretaron las tradiciones sobre Jesús de maneras diferentes, pero esas diferencias también confirman que había un núcleo común, una tradición compartida sobre los hechos básicos de la vida de Jesús. Los evangelistas podían interpretar de manera diferente, pero partían del mismo material tradicional. Y ese material tradicional no puede ser inventado. Nadie inventa tradiciones que luego 4 autores diferentes interpretan de maneras distintas. Las tradiciones surgen de hechos, de memorias, de experiencias compartidas, y en el centro de todas esas tradiciones está Jesús de Nazaret. Déjame ahora hablar de algo que me ha fascinado durante años, los lugares. Porque una de las cosas más impresionantes cuando visitas Tierra Santa es descubrir que los evangelios conocen la geografía de Palestina con una precisión asombrosa.
Los evangelios mencionan docenas de localidades: Nazaret, Cafarnaúm, Betania, Betfagé, Jericó, Cesarea de Filipo, Tiro, Sidón, la región de los Gerasenos, el monte de los Olivos, el Gólgota, el huerto de Getsemaní. Y cuando los arqueólogos excavan esos lugares, cuando los geógrafos estudian las distancias y los caminos, descubren que los evangelios aciertan una y otra vez. Las distancias mencionadas son correctas. Los caminos descritos son los que realmente existían. Las características topográficas coinciden. Incluso detalles menores, como que Jesús subió de Jericó a Jerusalén porque Jerusalén está más alta, o que bajó de Caná a Cafarnaúm porque Caná está en las colinas y Cafarnaúm junto al lago, son geográficamente precisos. Esto es significativo porque un inventor que no conociera la región cometería errores. Los mitos no tienen esta precisión geográfica. Las leyendas se ambientan en lugares vagos, en reinos lejanos, en tierras de nunca jamás. Los evangelios, en cambio, están firmemente anclados en un territorio real, con lugares que podemos visitar hoy, con caminos que podemos recorrer, con paisajes que podemos contemplar. He caminado esos caminos. He navegado el mar de Galilea. He subido al monte de las bienaventuranzas. He bajado al valle del Jordán. Y en cada lugar los evangelios cobran vida, no como mitos lejanos, sino como memorias de cosas que ocurrieron en lugares concretos. Esta precisión geográfica no prueba por sí sola que Jesús existió, pero es consistente con la hipótesis de que los evangelios preservan memorias reales de eventos que ocurrieron en lugares reales. Un inventor hubiera cometido errores. Un testigo o alguien que recopila testimonios de testigos acierta. Quiero también mencionar algo sobre los nombres, porque los estudios onomásticos, es decir, el estudio de los nombres propios, han arrojado resultados fascinantes para la cuestión de la historicidad de los evangelios. El erudito israelí Talilán compiló un catálogo de todos los nombres judíos que aparecen en fuentes del período del Segundo Templo: inscripciones, osarios, manuscritos de Qumrán, obras literarias, y cuando se compara la frecuencia de los nombres en ese catálogo con los nombres que aparecen en los evangelios, la coincidencia es asombrosa. Los nombres más comunes en los evangelios, como Simón, José, Judas, María, Marta, son precisamente los nombres más comunes en Palestina durante el siglo I. Los nombres menos frecuentes en los evangelios son también los menos frecuentes en el catálogo de Ilán. La distribución estadística es prácticamente idéntica. Esto tiene una implicación importante. Si los evangelios fueran invenciones tardías escritas por personas que no conocían la Palestina del siglo I, esperaríamos que usaran nombres comunes de su propia época y lugar, no del siglo I. Pero los nombres corresponden exactamente a lo que sabemos de la onomástica judía palestina del tiempo de Jesús. Es más, los evangelios usan los mismos mecanismos que se usaban en la época para distinguir entre personas con el mismo nombre: Simón Pedro, Simón el cananita, Simón el leproso, María Magdalena, María la de Cleofás, María la madre de Santiago. Estos mecanismos de diferenciación son exactamente los que encontramos en las inscripciones y osarios de la época. Un inventor no habría sabido esto. Un inventor habría usado nombres de su propia época, o habría inventado nombres que sonaran exóticos, o habría cometido anacronismos. La precisión onomástica de los evangelios es otra señal de que preservan tradiciones antiguas y fiables. Hay otro aspecto que quiero mencionar antes de concluir esta sección adicional, y es la cuestión de las profecías. Los negacionistas a veces argumentan que los evangelios fueron escritos para cumplir profecías del Antiguo Testamento, que los autores inventaron detalles de la vida de Jesús para que encajaran con las predicciones de los profetas. Es cierto que los evangelistas vieron en Jesús el cumplimiento de las profecías hebreas. Eso es innegable. Pero de ahí a concluir que inventaron toda la historia, hay un salto lógico enorme que no está justificado.
Primero, porque muchos de los detalles que los evangelios narran no corresponden a lo que un judío del siglo I habría esperado del Mesías. El Mesías debía ser un rey guerrero que liberara a Israel de sus opresores. Jesús fue un predicador pacífico que murió crucificado. El Mesías debía restaurar el reino de David. Jesús anunció un reino que no era de este mundo. El Mesías debía triunfar. Jesús, al menos según las apariencias, fracasó. Si los primeros cristianos hubieran inventado un Mesías a partir de las profecías, lo habrían inventado muy diferente. Lo habrían hecho triunfante, poderoso, victorioso. No habrían inventado un Mesías que muere como un criminal, que es abandonado por sus seguidores, que no cumple las expectativas convencionales. La única explicación razonable es que los primeros cristianos no inventaron a Jesús. Tuvieron que lidiar con él, con lo que realmente había sido y había hecho. Y luego, retrospectivamente, reinterpretaron las profecías a la luz de su experiencia, no al revés. Es como si dijeras, alguien escribe una novela sobre un detective que resuelve crímenes en Londres, victoriano, y luego dices que Sherlock Holmes fue inventado a partir de las convenciones del género detectivesco. Bueno, sí, Conan Doyle usó las convenciones del género, pero eso no significa que no tuviera su propia visión creativa. Del mismo modo, los evangelistas usaron las profecías del Antiguo Testamento, pero eso no significa que inventaran a Jesús de la nada. Llegamos ahora a una cuestión que muchos evitan, pero que es central para entender por qué el debate sobre la existencia de Jesús genera tanta pasión: la cuestión del significado personal. Porque Jesús no es solo un personaje histórico como Julio César o Cleopatra, es un personaje que sigue siendo relevante para millones de personas hoy. Es alguien cuyas palabras se leen cada domingo en iglesias de todo el mundo, cuya imagen preside hogares y hospitales, cuyo mensaje ha inspirado tanto actos de heroica caridad como, hay que admitirlo, terribles atrocidades. Los que niegan la existencia de Jesús no son, en general, historiadores desinteresados buscando la verdad objetiva. Son con frecuencia personas que tienen una cuenta pendiente con el cristianismo, que han sido heridas por la Iglesia, que rechazan la religión y quieren demoler sus fundamentos. Negar a Jesús es una forma de negar todo lo que representa. No los juzgo por eso. Entiendo que la historia del cristianismo tiene páginas oscuras, que la Iglesia ha cometido errores terribles, que muchos han sufrido en nombre de una religión que predica el amor, pero a veces ha practicado el odio. Entiendo la rabia, el resentimiento, el deseo de desmontar todo el edificio, pero la historia no puede ser rehén de nuestras emociones. La historia exige rigor, evidencias, honestidad, y la evidencia dice que Jesús existió, nos guste o no, confirmemos o rechacemos su mensaje. Del mismo modo, los que defienden apasionadamente la existencia de Jesús no siempre lo hacen por razones puramente históricas. Algunos lo hacen porque su fe depende de ello, porque no pueden separar la cuestión histórica de la cuestión teológica, porque sienten que si Jesús no existió, entonces su vida carece de sentido. Yo propongo una tercera vía. Propongo separar las cuestiones. La existencia histórica de Jesús es una cuestión que puede resolverse con métodos históricos, examinando evidencias, aplicando criterios de historicidad. La significación de Jesús, lo que representa, lo que significa para nuestra vida, es otra cuestión completamente diferente que cada persona debe resolver por sí misma. Puedes aceptar que Jesús existió y rechazar su divinidad. Puedes admirar sus enseñanzas y rechazar la iglesia que se construyó en su nombre. Puedes verlo como un maestro sabio, como un profeta social, como un revolucionario fracasado, como un loco visionario. Hay muchas formas de interpretar a Jesús una vez que aceptas su existencia. Lo que no puedes hacer honestamente es negar que existió, porque eso es ir contra las evidencias. Y un buscador de la verdad sigue las evidencias, aunque le lleven a conclusiones incómodas. Permíteme ahora una reflexión más personal. Durante décadas de investigación he llegado a conocer a Jesús
de una manera que pocos pueden imaginar. No hablo de experiencias místicas ni de conversiones religiosas. Hablo de algo más sutil, la familiaridad que surge de estudiar a alguien intensamente durante años. He leído cada palabra que se le atribuye en griego, en arameo reconstruido, en múltiples traducciones. He caminado por los lugares donde caminó. He estudiado su mundo, su cultura, su religión, sus contemporáneos. He intentado entender qué quiso decir cuando hablaba del reino de Dios, qué significaban sus parábolas, por qué eligió los discípulos que eligió, qué lo llevó a Jerusalén sabiendo que allí le esperaba la muerte. Y después de todo eso, lo que puedo decir es que Jesús sigue siendo un misterio. No un misterio en el sentido de que no sabemos nada de él, porque sabemos bastante, sino un misterio en el sentido de que lo que sabemos no encaja en ninguna categoría fácil. No era simplemente un maestro de sabiduría, aunque enseñaba sabiduría, no era simplemente un profeta apocalíptico, aunque hablaba del fin de los tiempos, no era simplemente un sanador carismático, aunque se le atribuyen curaciones, no era simplemente un revolucionario social, aunque sus enseñanzas tenían implicaciones sociales radicales. Era algo único, algo que no tiene paralelo exacto en el judaísmo de su tiempo ni en ninguna otra tradición religiosa, y esa unicidad es difícil de explicar si fue inventado. Los mitos tienden a ser tipológicos, a seguir patrones establecidos. Jesús rompe los patrones. Eso no prueba que fuera divino. No estoy haciendo un argumento teológico. Estoy haciendo una observación histórica. Hay algo en Jesús que resiste la explicación fácil, que no encaja en los moldes, que sorprende incluso después de 2000 años de estudio. Los negacionistas, con su teoría del mito, eliminan esa complejidad. Lo reducen a una figura compuesta, un collage de elementos tomados de aquí y de allá, un producto de sincretismo religioso. Y al hacerlo, se pierden lo más interesante de Jesús, precisamente su irreductible originalidad. Diciembre está aquí. En unas semanas, miles de millones de personas celebrarán el nacimiento de un niño en Belén. Muchos lo harán por tradición, sin pensar demasiado en el significado. Otros lo harán con fe profunda, creyendo que ese niño era Dios encarnado, y algunos quizás lo rechazarán todo como superstición y mentira. Yo propongo otra actitud. Propongo la curiosidad, el asombro, la apertura. Propongo acercarse a la figura de Jesús con la mente abierta, dispuestos a dejarnos sorprender, dispuestos a cuestionar tanto las certezas de los creyentes como las negaciones de los escépticos, porque Jesús sigue siendo relevante, no solo como figura religiosa, sino como figura histórica, como maestro, como ejemplo de una vida vivida con coherencia, como alguien que eligió el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza, el servicio sobre el poder. Sus palabras siguen interpelando. Ama a tu enemigo, no juzgues para no ser juzgado. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Puedes ser ateo y encontrar sabiduría en esas palabras. Puedes rechazar la teología cristiana y admirar la ética de Jesús. Puedes no creer en milagros y reconocer que hubo un hombre extraordinario que pronunció enseñanzas extraordinarias. Lo que no puedes hacer es ignorarlo. Porque nos guste o no, Jesús moldeó el mundo en que vivimos, nuestra ética, nuestra cultura, nuestras instituciones, nuestra forma de pensar sobre la justicia, la compasión, la dignidad humana. Todo eso tiene raíces que llegan hasta aquel predicador Galileo del siglo I. Negar que existió es negar nuestra propia historia, es cortar las raíces del árbol en el que vivimos, es cerrar los ojos a una de las figuras más influyentes que jamás haya caminado sobre la tierra. Y por eso, después de todo lo dicho, después de las pruebas y los argumentos, después de desmontar las teorías de los negacionistas, quiero terminar con una invitación. Investiga por ti mismo. No te conformes con lo que yo te digo, ni con lo que dicen los negacionistas, ni con lo que dice la Iglesia. Lee los evangelios con ojos nuevos. Estudia la historia del siglo I. Examina las evidencias arqueológicas.
consulta a los expertos y después saca tus propias conclusiones sobre si Jesús existió, sí, pero también sobre qué significa eso para ti. Porque al final la cuestión de Jesús no es solo histórica, es personal, es existencial. Es una pregunta que cada ser humano tiene que responder por sí mismo. Yo he dado mi respuesta después de décadas de búsqueda. Jesús existió, las pruebas son claras y su mensaje, sea divino o humano, sigue teniendo el poder de transformar vidas. Ahora te toca a ti decidir qué hacer con esa verdad